A ver, seamos honestos, mucho de lo que se cree saber sobre sexualidad viene de la ficción, especialmente del porno. Pero, ¿qué dice realmente la ciencia sobre cómo responden nuestros cuerpos? Bueno, vamos a sumergirnos en eso. Vamos a dejar los mitos de lado para entender los hechos. Esta será nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a desmenuzar esos mitos culturales. Luego, conoceremos a los pioneros que se atrevieron a estudiar el sexo. Después, vamos a mapear la increíble respuesta biológica del cuerpo y a entender el papel clave de la mente. La idea al final es tener las herramientas para construir una visión mucho más sana de la propia sexualidad. Bien, para empezar, a veces hay que desaprender un poco. Muchas de las ideas más comunes sobre el sexo se basan en conceptos que, bueno, la ciencia ya demostró que son, como mínimo, bastante limitados. Y aquí tenemos a uno de los pesos pesados, el coitocentrismo. Esta idea reduce todo lo demás, besos, caricias, sexo oral, a simples preliminares. Es como si fueran solo la antesala para el evento principal. Esto no solo le quita valor a un montón de formas de placer, sino que pone una presión totalmente innecesaria sobre un único acto. Y muy, pero muy de la mano, va el falocentrismo. Si el coitocentrismo se enfoca en el acto, el falocentrismo pone al pene como el protagonista absoluto. Y esto nos lleva a esa idea tan equivocada de que un encuentro sexual se acaba cuando la persona con pene eyacula, ignorando por completo el placer y la satisfacción de la otra persona. Ahora, el principal responsable de que estas ideas sigan vivas es, sin duda, el porno mainstream. Lo que vemos ahí es básicamente ciencia ficción. Cuerpos hegemónicos, actos que duran una eternidad, sonidos súper exagerados y, lo más peligroso, una falta total de cuidados, como el uso de preservativos. Este modelo no solo es irreal, sino que de verdad afecta la autoestima y la salud sexual de la gente. Pero, por suerte, frente a toda esta desinformación, la ciencia empezó a darnos respuestas. A mediados del siglo XX, un grupo de personas muy valientes decidió ignorar el tabú y se puso a estudiar qué le pasaba de verdad al cuerpo humano durante el sexo. Y por fin, nos dieron un mapa basado en evidencia. Todo arrancó con Alfred Kinsey, que nos mostró que la sexualidad era muchísimo más diversa de lo que se creía. Después, William Masters y Virginia Johnson llevaron la investigación un paso más allá, al laboratorio, para observar la fisiología en plena acción. Y finalmente, Helen Singer Kaplan añadió la pieza que faltaba, la psicología, el deseo. Y ojo con esto, porque la escala de su trabajo es de no creer. Para construir su modelo, Masters y Johnson no se basaron en un par de anécdotas. Observaron directamente 14.000 ciclos de respuesta sexual. 14.000, tanto en solitario como en pareja. O sea, estamos hablando de una investigación a una escala monumental. Así que con toda esa montaña de datos, Masters y Johnson nos dieron el primer mapa científico de la respuesta sexual humana. Un modelo que, aunque claro que ha evolucionado, sigue siendo la base de todo lo que sabemos hoy. Lo describieron como un modelo de 4 fases. Bien simple: excitación, meseta, orgasmo y resolución. Es como un camino que el cuerpo recorre en respuesta a un estímulo sexual. Vamos a ver cada una de estas paradas. Todo comienza con la excitación, y el motor de arranque es un fenómeno llamado vasocongestión. Suena técnico, pero es muy simple. La sangre inunda los genitales. En los cuerpos con vulva, esto causa la erección del clítoris y el inicio de la lubricación. En los cuerpos con pene, provoca la erección y hace que los testículos se eleven. Y aquí viene un dato que es fascinante. La lubricación principal durante la excitación no viene de una glándula, como se suele creer. Es un trasudado vaginal, o sea, las paredes de la vagina se llenan tanto de sangre que el plasma, literalmente, empieza a filtrarse a través de ellas. Es un proceso biológico increíble que es consecuencia directa de la excitación. Después de la excitación, llegamos a la fase de meseta. Pensemos en esto como la transición hacia el orgasmo. Es el punto donde la excitación llega a su máximo y se mantiene. En la vulva se forma lo que llamaron la plataforma orgásmica, y en el pene se libera el líquido preseminal, que prepara el camino. Explicar cómo se siente un orgasmo es casi imposible. Es algo súper subjetivo. Pero esta analogía que usan algunos educadores sexuales me parece brillante. Pensemos en esa tensión que se acumula justo antes de estornudar, esa contención y la increíble liberación que le sigue. Bueno, es algo así, pero multiplicado por 1000. Fisiológicamente, el orgasmo es una serie de contracciones rítmicas que liberan toda la tensión acumulada, mientras el cerebro se inunda de endorfinas. Pero aquí viene el punto que fue una verdadera bomba:
lo que Masters y Johnson probaron y que derrumbó un siglo de mitos. Contrario a lo que se creía, solo existe un tipo de orgasmo, y su centro es siempre el clítoris. Y finalmente llega la fase de resolución. El cuerpo vuelve a su estado de reposo. Y aquí hay una diferencia fisiológica clave. Los cuerpos con pene entran en un periodo refractario, un tiempo en el que no es posible tener otro orgasmo. En cambio, los cuerpos con vulva pueden volver a excitarse súper rápido, lo que abre la puerta a los orgasmos múltiples. Ok, todo este proceso fisiológico es increíble. Pero, ¿dónde empieza? ¿Dónde se aprieta el botón de arranque? Pues no en los genitales. El órgano sexual más importante es el cerebro. Y eso nos lleva a la siguiente evolución de este modelo. Y aquí es donde entra Helen Singer Kaplan. Ella se dio cuenta de algo fundamental. El modelo de Masters y Johnson, aunque era perfecto fisiológicamente, se saltaba el primer paso y el más importante, el deseo. Sin deseo, simplemente no hay excitación. Así que ella añadió ese componente psicológico al principio de todo, justo donde tenía que estar. Y este deseo no es algo etéreo, es pura química cerebral. La testosterona impulsa el apetito, la dopamina nos da la motivación para buscarlo, y la oxitocina y las endorfinas generan el placer y el vínculo. Pero del otro lado de la balanza está el cortisol, la hormona del estrés, que actúa como un freno de mano. Esto explica científicamente por qué el estrés es el peor enemigo del deseo. Y la comprensión del tema sigue evolucionando. Investigadores más recientes, como David Schnark, propusieron que el deseo no es solo un interruptor de encendido y apagado. Es más bien una fuerza viva que fluye durante todo el encuentro, que interactúa con la intimidad y las emociones. Puede aparecer, desaparecer y volver a surgir. Entonces, después de todo este viaje, ¿para qué sirve saber todo esto? Bueno, sirve para desarmar los mitos y para darnos el poder de reclamar nuestra propia sexualidad. Una que sea más informada, más sana y sobre todo más satisfactoria. En resumen, si nos quedamos con lo crucial, es esto. El sexo no es una performance con un guión, es un proceso biológico. Todo empieza en la mente, con el deseo. El clítoris es la clave del orgasmo. Entender cómo funciona el propio cuerpo permite ignorar la ciencia ficción del porno y, lo más importante, nos da herramientas para comunicarnos mejor y buscar lo que de verdad nos da placer. Con esta base científica, la pregunta ya no es si se cumple con un estándar que viene de afuera. La pregunta ahora es, ¿para cada quien? Con la ciencia de nuestro lado, se abre la libertad para definir qué significa una sexualidad saludable y placentera en nuestros propios términos.